Hola, bienvenidos a este 14º Congreso de la Asociación Latinoamericana del Tórax. Esperamos que ya el próximo Congreso podamos nuevamente compartir, estar todos. Pero bueno, vamos a avanzar en el módulo que hoy nos corresponde, que es Medicina Crítica, Tratamiento de la Insuficiencia Respiratoria Grave. Tenemos el gusto de tener a 3 personas expertas con nosotros, Rodrigo, Manuel y Antonio, representando Latinoamérica, todo el conocimiento, todo lo que hemos aprendido a través de los años y cómo los pacientes se pueden beneficiar de nuestras intervenciones. Entonces, bueno, Arturo, por favor, haz la presentación de Rodrigo. Bienvenidos. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias a todos los organizadores de este evento científico, que, como vos bien decías, está tratando de superar estos tiempos de pandemia, lo cual no impide que podamos contar con excelentes colegas y amigos, como es el caso del profesor Rodrigo Cornejo. Rodrigo es profesor titular de Medicina y jefe de la Unidad de Pacientes Críticos en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y nos va a acompañar en uno de los temas en los cuales él siempre ha generado una gran difusión de conocimientos y nos ha iluminado con muchas recomendaciones y muchos ensayos clínicos e investigación que habitualmente presenta en distintas partes del mundo. El doctor Cornejo va a hablar de la insuficiencia respiratoria refractaria y cómo tratarla a punto de partida del uso de prono y ECMO en pacientes gravemente enfermos. Un gusto, Rodrigo, tenerte y bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes y por supuesto compartir con estos amigos en este gran congreso de ALAT. El desafío es hablar sobre este tema, la insuficiencia respiratoria refractaria, y vamos a la materia. Conversaremos acerca de la posición prono, particularmente y tanto ECMO como prono en contexto COVID. Creo que es importante recalcarlo. ¿Por qué mejora la oxigenación el prono? ¿Cuál es el efecto que puede tener en mecánica respiratoria? Algunos elementos sobre la protección pulmonar y estudios clínicos, y mencionaremos algunos de los estudios que hemos desarrollado. En ECMO veremos los criterios de inclusión, particularmente en COVID también, resultados de la ELSO y algunos resultados también del grupo. Esto es para que veamos por qué probablemente mejora el prono la oxigenación en los pacientes cuando pasan de supino a prono. Fíjense, por ejemplo, en naranjo, cómo mejora la ventilación de la zona dorsal, en achurado se ve ahí. En verde vemos que la perfusión siempre es mejor en la zona dorsal que la ventral, y eso es tanto en supino como en prono, y eso finalmente repercute en que mejora la relación ventilación-perfusión con el paso de supino a prono. En particular en la zona ventral disminuye el espacio muerto, como ven ahí el cambio en la área celeste, ¿cierto? Y en cambio en la zona dorsal, de manera significativa e importante, disminuye el shunt. Es decir, hay un efecto diferencial positivo del prono con el paso de supino a prono en estos elementos, estos factores. Y acá en el mapa ventilación-perfusión vemos efectivamente eso, a un mismo nivel de PIP, en este caso 12, de supino a prono, vemos que hay una homogenización del mapa de colores, lo que nos dice que está más normalizada la ventilación-perfusión en prono respecto de supino. Hace poco un amigo, Caio Moraes, de Brasil, pero esto publicado en Boston, nos muestra qué es lo que pasa cuando hacemos titulación decremental del nivel de PIP en supino y lo comparamos con el prono. En los primeros gráficos, A, B y C, vemos cómo la máxima compliance con el paso de supino a prono en algunos pacientes baja en el prono, en otros se mantiene y en otros aumenta a un nivel determinado PIP. Lo interesante es lo que vemos abajo, en la letra D. Fíjense cómo el requerimiento de PIP en esta titulación decremental del PIP en prono hace que requiramos menos PIP para un máximo compliance respecto del supino. Y la distribución de lo que vemos en la densidad tomográfica, en este caso, es homogénea tanto en supino como en prono, de manera que estamos teniendo un costo en PIP menor para una mejor compliance una vez que cambiamos de supino a prono.
En cuanto a cómo protege la posición prona el pulmón en ventilación mecánica, esto nos ayuda a comprender eso. Fíjense cómo en supino hay una gran concentración de la ventilación alveolar en la zona dependiente y se homogeniza significativamente en prono, como se ve a su izquierda, el gráfico de colores. Al medio está representado eso en un gráfico. Fíjense en círculos blancos qué es lo que está pasando en la ventilación alveolar desde la zona en 0 cercana a la columna y en 12 centímetros cercana al esternón. Es claramente mayor la ventilación alveolar de lo que está cercano a la columna respecto de lo que tenemos en la zona ventral. En cambio, en prono, cuadraditos negros, se hace mucho más homogéneo a lo largo del pulmón esta situación. A la derecha se estima cuál sería la presión transpulmonar locorregional en distintas ubicaciones del pulmón. De nuevo, en círculos blancos vemos que lo que está pasando cerca de la columna, de nuevo 0 grados, es que ahí se concentra mucha mayor presión transpulmonar locorregional de lo que está pasando cercano al esternón. En cambio, en prono, de nuevo los cuadraditos negros, fíjense que es mucho más homogéneo lo que está pasando en el pulmón, de manera que disminuye entonces el gradiente de ventilación alveolar y el gradiente de presión transpulmonar o de estrés. Ahora, ¿qué pasa respecto a la deformación? A su izquierda tienen un gráfico donde se ve el porcentaje de deformación entre fin de expiración y fin de inspiración, ventilando volumen control con la misma variable. Por favor, fíjense en la línea roja primero. Lo que pasa en la deformación global en supino y en prono es prácticamente idéntico. La deformación global es idéntica en supino y en prono. ¿Qué es lo distinto? Es el gradiente de distribución de la deformación. Fíjese que la zona dependiente en supino está mucho más deformada de lo que pasa en prono, y en cambio, tanto la dependiente como la no dependiente están más cercanas del promedio en prono. Homogeniza también el strain. Ventilación alveolar, estrés y strain o deformación son más homogéneas en prono. Y cuando lo ocupamos, particularmente en este escenario de distrés respiratorio asociado a COVID, cuando el paciente tiene una PAFI bajo 150. Tenemos los estudios de Quedan, ¿cierto? Estudio PROCEDA, donde efectivamente ahí donde se concentra esta indicación. A comienzos de la pandemia vimos este estudio piloto de factibilidad donde pacientes se mantuvieron en prono por más de 24 horas, 36 horas, en color rojo, y se compararon con el uso habitual de 16 horas. Lo que les quiero mostrar nomás es que mostraron que era factible mantenerlos por más tiempo y que una vez con el paso de supino a prono, la pérdida de oxigenación era mucho mayor en aquellos que habían estado por 16 horas respecto a los que estuvieron 36. De alguna manera, la prolongación del tiempo en prono podía sostener esa mejoría del intercambio en un escenario, como ustedes lo han vivido, particularmente complejo en los pacientes con COVID. Nosotros tuvimos una experiencia multicéntrica en Chile y aquí les voy a mostrar nuestros resultados en 417 pacientes que estuvieron con prono prolongado. ¿Cuánto? Fíjense, la mediana de la primera sesión de prono, que estuvieron más de 3/4 de los pacientes, solo un ciclo prono prolongado, fue de 4 días con un rango intercuartile entre 3 y 5. Solo más de un 20% tuvo, un 21%, un segundo ciclo de prono que estuvo también 3 días en mediana. Abajo ven la distribución de los pacientes en su primer ciclo de prono. Fíjense que hubo pacientes extremos, más de 15 días, pero la mayoría estuvo entre 2 y 5 días. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Se parece algo más? Este es un estudio publicado del grupo europeo, ¿cierto? Donde vemos que más del 70% de los pacientes estuvieron en prono, y eso independiente y que tuvieron distrés leve, moderado o severo, y las sesiones de prono, en promedio, la mediana fue de 3, con un rango intercuartile entre 2 y 6. Cuando uno ve que cada sesión dura prácticamente un día, vemos que de alguna manera la dosis de prono, aparentemente para este paciente con COVID-19 grave, es más o menos parecida de lo que encontramos nosotros también. En nuestro país, la mortalidad en la primera ola fue del orden del 36% de los pacientes que estuvieron en ventilación mecánica. Esta es la mortalidad hospitalaria, y en esta cohorte yo les muestro estos resultados, en promedio 31%, y lo que hicimos fue dividir los pacientes entre los que estuvieron 2 a 3 días, 4 a 5 días o más de 5 días, y ahí están las diferencias. Claro, los pacientes que estuvieron más días en prono en ese primer ciclo tenían más riesgo, estuvieron más tiempo en la UCI y en el hospital. Cuando comparamos a ver qué es lo que pasa en el distrés respiratorio no COVID con el COVID, estos son datos del grupo de Quedan, de nuevo de Europa, fíjense que el total de horas de pronación es mayor en los pacientes con COVID.
Fíjense que el periodo de prono en días, en mediana, es de 5 en COVID y de 1 día en no COVID, y que también es comparable con lo que obtuvimos. Y fíjense acá las mortalidades que tuvieron en la UCI, que son algo por sobre lo que encontramos nosotros. En este estudio lo que se buscó es comparar qué pasaba con los que se pronaban versus los que no se pronaban respecto a si el prono agregaba impacto en términos de sobrevida, y efectivamente eso mostraron estos estudios, pero la verdad que hay que ver que la mortalidad de ambos grupos, tanto los pronados como los no pronados, superan el 70%, de manera que hay que tenerlo como un antecedente, pero con más rigurosidad lo revisaremos. ¿Qué pasa ahora con ECMO? Cuando el paciente, a pesar de todo esto, sigue con insuficiencia respiratoria tal que su PAFI baja de 80 por más de 6 horas, o menos de 50 por 3 horas, o tiene una acidosis respiratoria refractaria y no hay contraindicación, entonces podemos ocupar esta estrategia de rescate. Vemos que en el primer periodo de la ELSO, la mortalidad global del grupo fue del orden del 37,4%, sin embargo, es distinta respecto de los distintos lugares donde se aplicó la estrategia que reportó a la ELSO, y lamentablemente nuestra región tuvo mortalidad acumulada 90 días por sobre el 60%. Estos son los datos de nuestra cohorte, 92 pacientes, de los cuales 85 están representados acá, mortalidad a 6 meses de 38,8%, donde los principales factores de riesgo fueron aquellos relacionados con el nivel de gravedad dado por lactato, por scores de gravedad como el SOFA o el RESP, aquellos pacientes que estaban más tiempo con insuficiencia respiratoria antes de la ventilación tuvieron más riesgo incluso que aquellos que tuvieron más tiempo en ventilación mecánica antes del ECMO, y algunos elementos que sugerían mayor compromiso pulmonar dado por menor compliance o más driving pressure también tuvieron más riesgo. En esta editorial del mismo número del artículo donde se publica nuestra cohorte, vimos que respecto de otras cohortes internacionales tuvimos un buen porcentaje de pacientes que recibieron bloqueo neuromuscular y prono antes del ECMO, y las mortalidades fueron comparables con esos grupos. Pero ¿qué pasa en el segundo periodo? Esto es del 2 de mayo al 31 de diciembre del 2020 en el registro ELSO. Vemos que hay un incremento significativo de la mortalidad, desde 37 hasta más de 50%. Obviamente eso complica porque empezamos a tener mortalidades mayores a las esperadas en distrés respiratorio por otras causas no COVID. Se argumenta que podría haber problemas de selección de pacientes, el tratamiento que recibieron, más tiempo con BNI o más esteroides, o lo que pasó finalmente con los pacientes pudiera efectivamente explicar estos resultados, pero no se ha evaluado de manera más dirigida. Nosotros en la segunda ola en Chile, esto evaluando los datos entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021, tuvimos 180 pacientes en ECMO, la mortalidad global fue 33,5%, y lo que les muestro en el gráfico a la derecha es que hay cierta asociación entre que ECMOs que tienen más pacientes, que hay un programa por más tiempo, versus centros con menos pacientes, y que incluso algunos que se incorporaron en la segunda ola pueden tener distintas mortalidades, y un tema que hay que revisar más en detalle. Estamos precisamente en ese análisis. Sí, es importante recalcar que sobre los criterios de inclusión nosotros también hicimos una evaluación de algunos scores de gravedad que determinaban riesgo para hacer un filtro de las solicitudes. Solo alrededor del 40% de los pacientes finalmente terminaron en ECMO, no todos los pacientes, algunos no tenían indicación o otros tenían más contraindicaciones. Lo importante además es que estas dos estrategias pueden eventualmente ser sinérgicas, si bien no hay estudios muy sólidos todavía. Este es un Multicenter Cohort Study, donde nos muestran que efectivamente si sumamos el prono sobre el ECMO, eventualmente podríamos tener mejores resultados como los que aparecen acá. Entonces, efectivamente la ventilación en prono es factible, segura, no es cara, la podemos hacer en cualquier lugar y salva vidas. Tenemos que entrenarnos, capacitarnos, y eso incluso se puede hacer en contextos de crisis, como la sanitaria que vivimos y que seguimos viviendo. No puede ser recomendado de rutina, y la sugerencia por ahora es con PAFI bajo 150. La dosis es de al menos 16 horas, pero eventualmente estas sesiones prolongadas podrían ayudar a consolidar la mejoría de la oxigenación una vez que el paciente pasa el supino y no requiere otras sesiones de prono. El ECMO debe ser solicitado solo una vez que el paciente ha pasado por la mejor estrategia ventilatoria, el bloqueo neuromuscular y el prono, y le hemos dado suficiente tiempo a esas estrategias para responder.
hay que tener en consideración que no es solo criterios de indicación, sino también los criterios de exclusión y también las condiciones locales y sistémicas, porque esta es una estrategia de excepción que, más aún en contexto de pandemia, hace que se complique más la situación para el personal y para la institución. Muchas gracias. Rodrigo, mil gracias por la presentación. Creo que es muy interesante y deja varias posibilidades para que discutamos ahora al terminar las presentaciones. Hay un tema crítico y es la adherencia que tenemos las diferentes unidades de cuidado intensivo en el mundo a la utilización del prono, y vale la pena considerar alternativas para poder mejorar esos porcentajes de adherencia. Bueno, damos la bienvenida al doctor Manuel Vaz. Manuel es médico intensivista, internista del hermoso país de Uruguay, es profesor de medicina del Hospital de Clínicas, también en Montevideo. Y Manuel va a hablar de cómo vamos a evaluar si realmente nuestro paciente está teniendo respuesta satisfactoria o no a las intervenciones que estamos haciendo. Manuel, bienvenido y mil gracias. Bueno, muchas gracias Fabio por la introducción, y a Rodrigo y al doctor Virués, y tanto a ti Fabio como a Arturo por permitirme tener el honor de compartir esta actividad con ustedes. Es para mí un honor nuevamente compartir algunos datos en el Congreso de ALAC. Bueno, vamos a referir a cómo evaluar la respuesta al tratamiento de insuficiencia respiratoria en COVID-19. En este sentido, vamos a hacerlo desde la perspectiva de algunos resultados que hemos obtenido. Vamos a comenzar refiriéndonos a de qué hablamos cuando hablamos que un paciente tiene insuficiencia respiratoria, y esto es cuando el paciente está con una hipoxemia producto de un compromiso pulmonar, en términos absolutos una presión parcial de oxígeno en sangre arterial menor a 60 milímetros de mercurio, que puede tener o no hipercapnia. Y cuando hablamos de insuficiencia respiratoria en COVID-19, hablamos de un paciente que, además de ese trastorno funcional del intercambio gaseoso, tiene una alteración anatómica. Y una alteración anatómica muy particular que a todos nos ha tocado vivir en estos tiempos de pandemia, viendo pacientes que se repiten en el tiempo, con áreas parchadas de afectación del parénquima pulmonar, pero con también alteraciones vasculares del pulmón, todo ello con una base celular, genética y de mediadores del proceso de inflamación y del proceso de reparación y fibrosis. Algunas particularidades que tienen estos pacientes y que a la hora de evaluar la insuficiencia respiratoria y la respuesta al tratamiento de la insuficiencia respiratoria, como el hecho de que tienen bajos niveles de disnea, a pesar de tener una hipoxemia severa, es decir, pacientes que no nos relatan en muchas oportunidades tener dificultad en su respiración. De manera que tenemos que buscar otras herramientas. Algún aspecto también a destacar, que estos pacientes, de la manera que lo hemos vivido y que vamos a compartir algunos datos, estos pacientes son hipoxémicos y no son hipercápnicos, pero se ponen hipercápnicos cuando se inicia la ventilación mecánica invasiva. Su mecánica respiratoria, como también una herramienta que nosotros utilizamos en la medicina crítica para evaluar a los pacientes en insuficiencia respiratoria y en ventilación mecánica invasiva, hemos encontrado que tienen un comportamiento un tanto diferente, o a lo sumo tienen un fenotipo de afectación, de inflamación pulmonar, de estrés respiratorio. En cuanto a los predictores de los desenlaces tanto cotidianos como de los desenlaces finales de los pacientes en insuficiencia respiratoria, es todo un tema debatido en la literatura, y hay un proceso de inflamación y cicatrización del parénquima pulmonar y de la vasculatura pulmonar que tiene algunas particularidades en esta enfermedad. Entonces, ¿cómo evalúo la respuesta al tratamiento de la insuficiencia respiratoria? ¿Cómo evalúo la oxigenación? Esto lo podemos hacer en ventilación mecánica invasiva,
y en sostén respiratorio no invasivo podemos utilizar algunos otros parámetros. ¿Cuáles son los predictores de esos desenlaces del paciente en insuficiencia respiratoria? ¿Cuáles son los hechos que nos predicen o algunas variables que nos pueden predecir cómo va a estar la oxigenación, cómo va a estar la radiología del paciente? Es que hay un rol para el espacio muerto fisiológico y lo puedo utilizar en la evaluación de la insuficiencia respiratoria de estos pacientes. Hay un rol para el endotelio en este modelo de enfermedad y mediante la evaluación de variables que nos aproximen al estado de la inflamación pulmonar, pero también de la afectación endotelial, nosotros podemos tener una evaluación un poco más precisa de cómo está la insuficiencia respiratoria del paciente. Y finalmente vamos a hacer un poco una mención a cómo evalúo al paciente con insuficiencia respiratoria, pero en términos de cómo evalúo a los cuidadores, cómo es la bioseguridad para nosotros los cuidadores que tenemos que estar en la asistencia de los pacientes con insuficiencia respiratoria por COVID-19. Esto es un poco manera de resumen, los aspectos que nos vamos a referir, focalizando en el espacio muerto, en el encare clínico de la insuficiencia respiratoria de los pacientes, los biomarcadores endoteliales, el uso de determinados recursos y evaluadores de la respuesta a las terapias no invasivas para finalizar con la bioseguridad. Entonces, en términos de mecanismo de hipoxemia, nosotros hicimos un trabajo inicial frente al hecho de que nos costaba al principio, sobre todo de la pandemia, entender lo que le sucedía a los pacientes en ventilación mecánica invasiva, y nos propusimos estudiar predictores de desenlaces clínicos cotidianos. Quisimos ver el rol del espacio muerto fisiológico y hacer un encare clínico del deterioro de estos pacientes. Con respecto a los desenlaces, tomamos la radiografía de tórax y tomamos la oxigenación, el grado de hipercapnia y el cociente respiratorio como marcador subrogante de espacio muerto fisiológico en estos pacientes, porque podía tener un rol en la insuficiencia respiratoria de estos pacientes y de esa manera, a su vez, constituirse en un marcador para evaluar la insuficiencia respiratoria de estos pacientes. En ese sentido, los primeros pacientes los caracterizamos clínicamente, su gravedad, sus comorbilidades y algunos aspectos en lo que hace a la gestión clínica de estos pacientes. Y lo que encontramos es que había una ausencia de biomarcadores que nos podían predecir esos desenlaces, y en el caso de algunos parámetros de la mecánica respiratoria eran de particular interés. A mayor PIB, mayor área radiológica, medida con una determinada metodología, pero a mayor PIB, peor intercambio gaseoso en términos de cociente PaO2-FiO2, peor hipercapnia, es decir, que a mayor PIB el paciente presentaba una hipercapnia mayor. Ya habíamos dicho que cuando le poníamos las presiones positivas intratorácicas, cuando conectábamos al respirador, el paciente se ponía hipercápnico, pero a su vez esta hipercapnia aumentaba al aumentar la PIB. Y que a su vez, al aumentar la PIB, también aumentaba el espacio muerto fisiológico en términos de su marcador subrogante, el cociente respiratorio. También analizamos por qué los pacientes que teníamos en ventilación mecánica invasiva deterioraban, y encontrábamos que algunos de los mecanismos que llevaban al deterioro, esto fue un análisis retrospectivo, encontrábamos que podía ocurrir ese deterioro o por una debilidad muscular, esquelética, respiratoria de los pacientes, o por sobrehidratación, o porque podían haber sobreinfecciones, obstrucción de la vía aérea, la lesión pulmonar autoinducida en el paciente que estaba en desvinculación, o el caso de la afectación vascular por la embolia pulmonar, que fue un aspecto que estuvo muy en el tapete y que lo sigue estando en el paciente afectado por COVID-19. En este sentido, de alguna manera nos lleva a concluir que no solo es oxigenación, no solo es grado de hipercapnia, sino que también para evaluar a los pacientes y la respuesta a tratamiento
de la insuficiencia respiratoria. Debemos hacer también unas consideraciones clínicas del paciente que estamos tratando y que está acostado en la cama del área de medicina crítica. Es decir, que estos primeros resultados nos llevaron a concluir que hay ausencia de biomarcadores predictores, que hay un rol para el espacio muerto, lo que nos lleva a una hipótesis vascular, a usar menos PIP y a encarar clínicamente el paciente para razonarlo mejor. Estos son algunos de resultados de autores a nivel internacional que vienen en ese mismo sentido, de usar menos PIP, del rol del espacio muerto fisiológico, que tiene su escenario también, hasta el por qué a los pacientes convalecientes de COVID les sigue faltando el aire o siguen teniendo síntomas por el uso de máscaras protectoras que se postula que aumentan el espacio muerto fisiológico. Entonces, como de la mano de esa hipótesis vascular, focalizamos en la inmunidad y en el endotelio, nos propusimos, según el grado de insuficiencia respiratoria que tuviera el paciente, evaluar la respuesta inmune en suero, al ingreso y al tomar contacto con el sistema de salud hospitalario del paciente. Estudiamos biomarcadores endoteliales y todo ello en función del grado de hipoxemia. Y para clasificar en cuanto a grado de hipoxemia, analizamos un grupo de pacientes que se evaluaron y fueron a domicilio, otros que quedaron hospitalizados en área de cuidados moderados, donde recibieron hasta el nivel de oxigenoterapia a alto flujo y de cúbito prono con paciente despierto, pero cuando eso no alcanzaba, iban con un grado de insuficiencia respiratoria mayor, área de cuidados críticos, y esos fueron los 3 grupos de pacientes que evaluamos. Evaluamos anticuerpos entonces, y evaluamos algunas citoquinas endoteliales, y lo que encontramos fue que al día 1 de tomar contacto con el paciente COVID-19 con insuficiencia respiratoria, habían diferentes niveles de anticuerpos SARS-CoV-2 que nos permitían diferenciar el nivel de severidad de la insuficiencia respiratoria. Es decir, que nos permitían separar a los pacientes en ambulatorio, moderados y críticos, y en el mismo sentido también analizamos a ese momento, a la hora de hacer el screening y organizar el nivel de asistencia al paciente, algunos biomarcadores endoteliales, y encontramos que en el caso de la calprotectina, ICAM, GDF15, interleuquina 6, nos permitían diferenciar bien a los pacientes que podíamos o que se mandaban a domicilio con respecto a los que ingresaban a un área de cuidados críticos. Estos mismos resultados, otros grupos de investigación encontraron resultados que iban en el mismo sentido, estudiando otros grupos moleculares y otros biomarcadores para evaluar el grado de afectación y el grado de insuficiencia respiratoria, así como la respuesta inmune de los pacientes, y muchos de esos resultados se pueden agrupar desde una perspectiva de un análisis de lo que sucede en el endotelio, que no es lo único que le pasa a estos pacientes, es un poco las respuestas y las cascadas inflamatorias y de activación de mediadores y de citoquinas que ocurren cuando existe una activación del endotelio en pacientes con COVID. Cuando uno piensa cómo evalúo la respuesta al tratamiento no invasivo de la respuesta de la insuficiencia respiratoria, es decir, cómo evalúo la respuesta al tratamiento de la insuficiencia respiratoria cuando los pacientes están en un sostén no invasivo de la misma, tenemos varias herramientas. Cuando el paciente está en oxigenoterapia alto flujo, es reconocido el uso del índice ROX y también que lo podemos tratar con decúbito prono en pacientes despiertos. No solo el índice ROX, y el índice ROX a su vez se ha extrapolado a otros escenarios del sostén respiratorio no invasiva, como la ventilación no invasiva, aunque hay quienes dicen que eso no es estrictamente correcto y se ha validado específicamente para oxigenoterapia. Pero ¿por qué hablar del decúbito prono? Porque también es una herramienta que nos ayuda a caracterizar a los pacientes desde el punto de vista fisiológico. Es decir, nosotros, aplicándoles un tratamiento, como en otras áreas de la medicina, evaluamos una respuesta terapéutica o una prueba terapéutica al tratamiento y lo tenemos un poco mejor caracterizado el paciente desde el punto de vista de su respuesta a los tratamientos no invasivos de la insuficiencia respiratoria. En este trabajo nosotros estudiamos
pacientes que estaban con insuficiencia respiratoria severa en un área de cuidados intermedios. Le evaluamos frecuencia respiratoria, cardíaca, oxigenación. Le evaluamos mediante ecografía, y esto también es una herramienta de evaluación de la respuesta al tratamiento de la insuficiencia respiratoria, las líneas B, la expulsión diafragmática, cuando los pacientes estaban en decúbito supino y luego en decúbito prono despiertos, bajo oxigenoterapia alto flujo. Y estos son los resultados. Los pacientes mejoraron la frecuencia respiratoria, mejoraron la oxigenación en términos de índice ROX con el decúbito prono en pacientes despiertos. Y estos datos son un poquito interesantes porque no encontramos reportes en la literatura. Mejoraban líneas B en los sectores ventrales, es decir, los sectores que anteriormente estaban hacia una posición superior, pero cuando el paciente estaba en decúbito prono, los sectores anteriores del tórax quedaban en sectores declives y mejoraban las líneas B medidas por ecografía, tanto a nivel axilar como a nivel basal, apical y basal. Y también mejoraba la expulsión diafragmática, es decir, que los sectores que quedaban más ventrales y a la postre iban a ser mejor perfundidos, como nos hacía mención el doctor Cornejo en su excelente exposición. Estos pacientes nos llevan a concluir que estos pacientes iban a estar mejor ventilados en los sectores que a la postre iban a estar mejor perfundidos en respuesta al decúbito prono mientras estaban en oxigenoterapia alto flujo. Estos resultados y el uso de terapia de decúbito prono en pacientes despiertos mereció mucha literatura a lo largo de toda la pandemia. Progresivamente los grupos de investigación fueron mostrando resultados primero preliminares y luego resultados definitivos en cuanto a factibilidad, en cuanto a efectos fisiológicos beneficiosos en estos pacientes, hasta este trabajo publicado a inicios de este año, donde se mostró desde mejoría de la saturación y del índice ROX, hasta mejoría de outcomes compuestos que incluían mortalidad como posibles beneficios del decúbito prono en pacientes despiertos cuando estaban con insuficiencia respiratoria grave. Este trabajo de los italianos, de alguna manera, usaron la metodología del análisis ecográfico cuando lo ponían a los pacientes en decúbito prono despiertos, hizo un trabajo también fisiológico, y encontraron que mejoraban el grosor diafragmático cuando los pacientes se colocaban en decúbito prono. Y finalmente, queríamos hacer referencia a la respuesta al tratamiento de la insuficiencia respiratoria, pero visto de otra perspectiva, es decir, en términos de cuán seguro es para el personal de salud que asiste a pacientes con insuficiencia respiratoria COVID trabajar con ese tipo de pacientes, y para ello hicimos un estudio de seroprevalencia en personal de salud, midiendo niveles de anticuerpos, como anticuerpos neutralizantes y citoquinas de interés, a personal de salud pretendidamente que no había sido contagiado, y esto lo hicimos en la era prevacuna, porque si no los resultados iban a estar afectados del efecto vacunal, y encontramos en 3 instituciones que tenían diferentes tasas de ocupación con pacientes por COVID, un promedio de 4,7% de seroprevalencia de los pacientes, pero que iban desde la institución que tenía menos tasa de ocupación de camas en un 2,1% de seroprevalencia, una institución de prevalencia intermedia 4,7%, y una institución que estaba dedicada exclusivamente a la asistencia de pacientes con COVID, 7,3% de seroprevalencia de personal de salud, que desconocía haber adquirido la enfermedad en el curso de los últimos tiempos. E interrogados a esos pacientes, sí reconocían que su posible contagio había sido fuera del ámbito asistencial, por tanto, de alguna manera nos llevó a concluir que es muy seguro trabajar con pacientes con insuficiencia respiratoria por COVID-19 como otra manera de evaluar la insuficiencia respiratoria en pacientes por COVID. Esto fue de alguna manera resultados similares a reportados en algunos medios, en este caso en los Estados Unidos, que tiene una seroprevalencia de 4,1% en personal de salud.
De alguna manera, entonces, concluyendo, la evaluación de la respuesta al tratamiento de la insuficiencia respiratoria en COVID-19 se puede evaluar en diferentes aspectos y con diferentes herramientas. Se tienen que hacer algunas herramientas diferenciales en ventilación mecánica invasiva, podemos apelar a algunos biomarcadores, la medida del espacio muerto, la oxigenación, la medida de algunas citoquinas de interés, en sostén respiratorio invasivo y particularmente en oxigenoterapia de alto flujo, el índice ROX, pero también la evaluación mediante ecografía y el último punto que nos referimos en términos de bioseguridad del personal de salud que asiste a los pacientes con COVID-19, con insuficiencia respiratoria moderada, severa o crítica. Esto es una pequeña reflexión de cómo la fisiología, y lo pudimos ver a lo largo de toda la exposición, de alguna manera es lo que se viene, tener una perspectiva más fisiológica y más de una medicina más personalizada basada en los pacientes, en contraposición a la medicina basada en la evidencia, que también es totalmente válida y complementaria. Y finalmente no me resta más que agradecer a todos ustedes y expresarles nuevamente el honor de compartir esta nueva actividad con ustedes y agradecer a todas las instituciones con las que venimos trabajando en estas líneas de trabajo. Así que muchísimas gracias y un honor nuevamente. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Realmente has contribuido aportando algunos aspectos que hasta ahora no habíamos tomado en cuenta. Evidentemente, esta enfermedad tiene muchas más dimensiones de las que podemos abarcar con una sola charla, pero realmente ha sido un gran aporte tu presencia en esta mesa. Al mismo tiempo, quiero presentar al doctor Antonio Virués, que nos va a acompañar desde Bolivia. El doctor Virués es médico intensivista del Hospital del Norte en la ciudad de El Alto, en La Paz, y va a hacer una presentación sobre los mecanismos de insuficiencia respiratoria grave a propósito de esta patología que estamos todos analizando. Muchísimas gracias, Antonio, por tu presencia y adelante. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir un poco de nuestras experiencias también. Es realmente un honor, una alegría estar participando de este magnífico evento, pues, del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Tórax. En relación al tema de los mecanismos en la insuficiencia respiratoria aguda grave, resulta imperativo repasar estos mecanismos, ya que coincido plenamente con el doctor Manuel Vaz en que debemos justamente ajustar el tratamiento pues a un enfoque más fisiológico. ¿A qué me refiero con eso? A que la variabilidad que tenemos los seres humanos en cuanto a la respuesta a ciertos tratamientos o a criterios específicos, evidentemente es heterogénea. Al final de la presentación voy a mostrar un poco de nuestra experiencia, justamente con el COVID-19 que ha dado tanto énfasis, ¿no?, a la medicina crítica en todo el mundo, y donde podemos evidenciar que en el caso en particular de nosotros, yo trabajo en la ciudad del Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar, y tenemos algunas características muy importantes que de por sí ya manejábamos pacientes de manera empírica, sabiendo que la saturación, los valores de PAFI o el índice de Kirby son menores. Sin embargo, lo que estamos intentando ahora con el grupo de investigación que tenemos es ir describiendo todas estas características para ofrecer cada vez un tratamiento más individualizado con base pues en estas características fisiológicas y fisiopatológicas, en este caso en relación a la altitud, ¿no? Entonces, mencionar que como definición, pues la insuficiencia respiratoria aguda se define como la incapacidad del sistema respiratorio para realizar un intercambio gaseoso eficaz y adecuado a las necesidades metabólicas del organismo. Recordemos que básicamente pues todas las células de nuestro organismo viven de glucosa, de azúcar, de manera primordial, así como de oxígeno. Posterior a aquello, podemos mencionar la etiología más frecuente. Cuando hablamos de una insuficiencia respiratoria de origen central,
evidentemente mencionar los shunts cardíacos de derecha a izquierda, vale decir situaciones en las cuales la sangre no oxigenada, la sangre de retorno venoso, no sufre esta oxigenación y vuelve a la circulación sistémica izquierda desoxigenada, ¿no? Ese es un mecanismo muy importante en el shunt intrapulmonar, en el caso que se refiere al distrés respiratorio, ¿no? Insuficiencia ventricular izquierda severa, de igual manera en casos, pues, que existe un importante incremento en la resistencia vascular sistémica, hipoflujo arterial pulmonar en casos de insuficiencia ventricular derecha, y por otro lado también la hipertensión venosa y capilar pulmonar, que pueden incrementar, pues, esa carga, esa necesidad que se tiene de eyectar para el ventrículo izquierdo el oxígeno, ¿no? En cuanto a la etiología de la insuficiencia respiratoria periférica, mencionar fenómenos de isquemia, éstasis venosa, lo cual evidentemente aumenta pues, la extracción tisular de oxígeno, disminuyendo el retorno venoso de oxígeno y a su vez pues disminuyendo la disponibilidad como tal, ¿no? Y mayor extracción tisular de oxígeno como ya mencionábamos. En ese sentido, es que hablando específicamente de las causas clínicas de una insuficiencia respiratoria aguda, debemos destacar pues las causas que involucran el sistema nervioso central, como la sobredosis. Por ejemplo, es muy frecuente en nuestro medio las intoxicaciones que llegan por benzodiazepinas, por ejemplo, ¿no? Sedantes, en el caso pues de anestesia, de anestesiología, casos de ictus, en los cuales los pacientes se ve alterado pues el sensorio o el estado de la conciencia, en el cual se deprime el centro respiratorio, vale decir, como un ejemplo clásico, el trauma craneoencefálico y ese círculo vicioso que puede existir, ¿no? De presionarse el tronco encefálico, el centro respiratorio como tal, pues disminuyendo la frecuencia respiratoria, acumulándose más CO2, aumentando el flujo sanguíneo cerebral, el volumen sanguíneo cerebral, aumentando la PIC, presionando aún más el centro respiratorio, deprimiendo más la respiración y en este círculo vicioso que muchas veces lleva a la muerte de los pacientes. Eso en el caso de una insuficiencia respiratoria secundaria, pues un trauma craneoencefálico que sobre todo se caracteriza por ser tipo 2, ¿no? Por hipoventilación. Otra causa importante a mencionar son las que involucran el sistema nervioso periférico, tales como la miastenia grave, en el sentido de enfermedades que involucran a la placa neuromuscular, ¿no? También el tétanos. Y el hipotiroidismo en casos de coma mixedematoso, o también mencionar enfermedades como la caja torácica y abdomen que se ven afectadas en casos de trauma. Evidentemente, pues un neumotórax a tensión no va a permitir que ese pulmón que está completamente colapsado vaya a cumplir la función de introducir oxígeno y de poder pues eliminar dióxido de carbono, ¿no? Y lo que más nos importa, lo que más nos atañe en este caso de la pandemia, pues las neumonías. La neumonía típica, que ya nos encontramos, yo creo que ingresando en la cuarta ola de manera mundial, aquí también en Bolivia ya el aumento de casos es muy importante, y que se destaca por el distrés respiratorio agudo. El distrés respiratorio agudo o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, como se denomina en otros países, por ejemplo en México, pues es el extremo, es el grado extremo de una insuficiencia respiratoria hipoxémica, en la cual ya la administración de oxígeno por sí no satisface estas necesidades y es muchas veces necesario recurrir a la ventilación mecánica, ya sea no invasiva o en algunos casos a la oxigenoterapia de alto flujo, ¿no? En ese sentido, pues definir de forma propia lo que es la hipoxia como el aporte de oxígeno a los tejidos de manera insuficiente. No es sinónimo de hipoxemia, esto mencionando desde el punto de vista fisiológico de igual manera, ya que hipoxia se refiere a la baja cantidad de oxígeno a nivel celular tisular. En cambio, hipoxemia se refiere muchas veces a lo que es el transporte de oxígeno. Pero recordar que toda hipoxemia implica hipoxia. Evidentemente, si se transporta de forma inadecuada el oxígeno por el torrente sanguíneo, llega pues en cantidad insuficiente, lo cual se denomina hipoxia hipoxémica. En ese sentido, también mencionar de forma muy importante que puede existir, ¿no? O una hipercapnia, ya sea asociada o no a esta hipoxemia. Muchas veces en la parte práctica, pues en terapia intensiva, y no solo en terapia intensiva, sino en salas de emergencias, en salas de internación como de medicina interna, de neumología, todos estamos preocupados de la saturación por oximetría de pulso, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que el otro componente de la función pulmonar es eliminar el dióxido de carbono. Puede que un paciente esté saturando 96, 97, o para nosotros 91, 90, que es lo normal, pero el CO2 se encuentre incrementándose, ¿no? En ese sentido, pues tampoco es sinónimo el mencionar
un paciente con una adecuada saturación o con una adecuada presión parcial de oxígeno no es sinónimo de que el CO2 o a la apnea esté justamente en valores aceptables. En ese sentido, pues se clasifica la insuficiencia respiratoria aguda como tipo 1, cuando se refiere a hipoxemia predominante, tipo 2 como hipercápnica, tipo 3 mixta, en la cual generalmente ocurren estos dos eventos, tanto hipoxemia como hipercapnia, tipo 4, cuando ya hablamos de una hipercapnia mixta más hipotensión. El hecho de por sí de tener un paciente que tenga hipoperfusión, muchas veces asociada a la hipotensión, más que todo se refiere a la hipoperfusión, evidentemente se asocia a lo que es una hipoxemia, ¿no? Entonces, en el tipo 1 o hipoxémica, destacamos pues que puede tener una PCO2 o una presión parcial arterial de oxígeno normal o baja. No significa que se encuentran ambas disminuidas o que existe siempre una hipercapnia o que el CO2 se encuentra de forma normal. Hay que analizar estos componentes por separado, incluso, obviamente, la gasometría arterial. Pero en los ventiladores podemos utilizar también el capnógrafo, ¿no? Y los monitores también. El mecanismo generalmente asociado es la alteración del índice o la relación de ventilación-flujo, el índice BQ, ¿no? Que suele ser mayor a 1. Esto es lo que mencionábamos en el caso pulmonar, el efecto Shannon o cortocircuito, que evita una oxigenación adecuada dentro del pulmón. Y el componente principal es pues la ocupación del alveolo. Nos referimos a esto en casos de neumonía bacteriana, neumonía viral, en este caso el distrés por COVID-19, lo cual es muy interesante ya que tenemos muchos colegas. Yo me encuentro muy de acuerdo con ellos de manera internacional. El doctor Paolo Pelocci, por ejemplo, de Italia, comienza a utilizar lo que es el término de neumólisis. Neumólisis en el hecho de referirse a una destrucción del parénquima pulmonar. Sabemos que el distrés respiratorio generalmente se refiere a la salida de exudado de líquido inflamatorio hacia el espacio alveolar, ocupando este espacio y disminuyendo pues el ingreso de oxígeno, ¿verdad? Pero en el caso de el COVID-19 ya no solamente se habla de esta fuga a través de la membrana alveolar capilar y la invasión del espacio alveolar, sino también se habla de la destrucción de los tabiques, de esa destrucción que produce básicamente lo que es una ausencia en el intercambio y lo que termina también, como decía el doctor Vaz, con una hipercapnia asociada, ¿no? En ese sentido, realmente es una enfermedad sui generis el COVID-19 que produce tanto daño hasta llegar a la destrucción del parénquima pulmonar, demostrado por biopsias y en algunos casos autopsias, ¿no? La definición del shunt o cortocircuito es importante para entender todos estos mecanismos en relación a que la sangre entra al sistema arterial sin haber perfundido áreas ventiladas del pulmón. Esto, como decíamos, sobre todo relacionado a la ocupación alveolar. Las causas principales, atelectasias, colapso alveolar, enfermedades infiltrativas, consolidativas y podemos mencionar también fenómenos de broncoespasmo. En cuanto al tipo 2, recordemos que mencionamos que el factor principal involucrado en este caso es la hipercapnia. El CO2 se encuentra elevado. Y el mecanismo más importante es la obstrucción de la vía aérea, por ejemplo, en casos de casi ahogamiento, en casos en los cuales básicamente no existe el mecanismo de poder excretar ese CO2, ¿verdad? Un paciente con síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, la de polineuropatía desmielinizante, pues no tiene la capacidad del organismo de poder respirar, de poder ventilar de forma más propia y de poder exhalar ese CO2 y se va acumulando, el gradiente alveolo arterial de oxígeno pues va también siendo afectado. O casos de el incremento del espacio muerto. El caso típico es la tromboembolia pulmonar. Se tapa un vaso del pulmón, en caso puede ser masivo, en el caso que el trombo sea muy grande, y evidentemente no ocurre el intercambio gaseoso en el sentido de excretar hacia el alveolo y hacia la atmósfera el CO2. En cuanto al tipo 3 o mixta, se refiere pues generalmente a casos perioperatorios, a pacientes ancianos y o pacientes con patología concomitante, obesos, con ilio, dolor, cirugía tóraco-abdominal, drogas o trastornos hidroelectrolíticos, igual que evitan que pueda realizarse este intercambio gaseoso. Y finalmente el tipo 4 mixta, como dijimos, generalmente asociada a hipotensión. El tratamiento evidentemente es la estabilización con vasoactivos, vasopresores si se necesita, inotrópicos y también corresponde pues al caso, ¿no? Sobre todo asociados a estados de shock,
como dijimos, o acuperfusión. ¿Y cómo podemos evaluar de manera práctica? Pues esto es importante siempre mencionarlo, el famoso índice de Kirby o la relación de la presión parcial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno, que ya hace muchas décadas se utiliza de manera generalizada a nivel mundial para evaluar este intercambio, ¿no? Dependiente de la fracción inspiratoria de oxígeno que estamos administrando a nuestro paciente. Generalmente esta relación, y aquí viene lo interesante en cuanto a nuestro trabajo aquí, pues el valor normal está descrito como mayor a 300, menor a 300 ya se habla de un distrés leve, menor a 200 moderado y menor a 100 como un distrés respiratorio agudo severo. Esto para evaluar la gravedad. Esto ha sido también referendado en el consenso de la definición de Berlín, donde afortunadamente ya en un intento de reconocer pues las diferencias fisiológicas y fisiopatológicas que existen a nivel de la altitud, pues se menciona una fórmula de corrección, ¿verdad? Cuando las poblaciones se encuentran por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Y utilizando pues esa fórmula vamos a comentar nuestros hallazgos en esta experiencia que hemos tenido durante estos últimos meses. Bueno, esto simplemente es una relación de cómo la fracción inspiratoria de oxígeno va incrementándose a través de también el aumento del flujo de oxígeno a través de las puntas nasales o bigotera y también a través de las máscaras que si utilizamos pues una válvula de no reinhalación o con bolsa de reservorio pues puede incluso ofrecerse una fracción inspiratoria de oxígeno entre 80 a 100% o hablando en fracción del 0,8 al 1. Se denomina desafío de oxígeno y es algo clínico que muchas veces utilizamos para definir lo que es hipoxemia refractaria, que es un aumento de la PO2 o de la presión parcial de oxígeno menor a 10 milímetros de mercurio en la gasometría arterial, tras un incremento de la fracción inspiratoria de oxígeno en un 20% o en un 0,2. Si no se eleva más de 10 milímetros de mercurio, podríamos hablar de una hipoxemia refractaria. Otros textos actualmente mencionan que con un valor de fracción inspiratoria de oxígeno mayor a 50%, no se obtiene tampoco un incremento importante en la presión parcial de oxígeno, ¿no? Y finalmente, cuando el paciente pues ya se encuentra tan deteriorado, el intercambio gaseoso, esa capacidad del pulmón de poder introducir oxígeno y exhalar dióxido de carbono ya se ve tan comprometida, pues necesitamos muchas veces llegar a ventilación mecánica. ¿Cuáles son las indicaciones principales? Pues pacientes en casos de apnea, prácticamente pacientes que no respiran, como decíamos, un ejemplo, síndrome de Guillain-Barré, ejemplos, traumas cervicales muy altos que puedan lastimosamente comprometer pues la médula espinal, hipoxemias persistentes o refractarias, justamente en el caso del COVID-19, cuando el parénquima pulmonar está afectado, 70, 80, 90% en casos tan graves, hipercapnia progresiva, lo cual a su vez produce que el paciente vaya pues tornándose más somnoliento cada vez, ¿no? Fatiga muscular, cuando el paciente ya tiene mucho tiempo intentando compensar, ¿no? Esta insuficiencia respiratoria y deterioro del nivel de conciencia, en el caso que mencionamos, por ejemplo, pacientes en coma metabólico, incluso encefalopatía hepática, encefalopatía metabólica, ¿no? Y esto es algo muy importante que queremos mencionarles, y yo quería mostrarles esto particularmente en relación a lo que es la realidad en la cual vivimos aquí en la ciudad del Alto, como en muchas ciudades de nuestra Latinoamérica, justamente en relación a la Asociación Latinoamericana de Tórax, ya que existen ciudades muy importantes. Por ejemplo, Bogotá se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Hay muchas ciudades en Ecuador, también Quito, ¿no? Se encuentra a cierta altitud muy considerable. En Perú, ni qué mencionar. Hay ciudades como Cusco, hay ciudades como Huancayo. Aquí en Bolivia tenemos pues Oruro, La Paz, Potosí, que son ciudades de igual manera que se encuentran por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, lo cual predispone a tener diferentes características. Para ser más preciso, pues ven ustedes en la diapositiva lo que nosotros describimos como la cascada del oxígeno a nivel del mar, con una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio, que restando la presión de vapor de agua, llegamos a 713 milímetros de mercurio, de los cuales no estoy refiriéndome a la fracción inspiratoria de oxígeno, sino a la presión inspiratoria de oxígeno, que a su vez también sacando el 0.21 o el 21% de esos 713, tenemos una presión inspiratoria de oxígeno básicamente de 150, ¿no? De oxígeno. Noten ustedes la diferencia, 4.150 metros sobre el nivel del mar, lo que se denomina hipoxia barométrica o hipoxia hipovárica,
vean que la presión inspiratoria de oxígeno, en el mismo sentido, solamente es del 85 de milímetros de mercurio, básicamente es el 56%. Como yo digo, pues en La Paz y en el Alto vivimos, funcionamos, trabajamos con el 56% de la presión inspiratoria de oxígeno que lo hacen a nivel de la costa, del mar. Y eso trae pues cambios en la fisiología. La persona tiende a presentar una mayor frecuencia respiratoria, diámetros anterotorácicos mayores y cambios en la gasometría arterial. Bueno, esta es una panorámica muy interesante. La parte de La Hollada, la parte de abajo es la ciudad de La Paz, que se encuentra a 3.600 metros, y la parte del Alto a 4.150 metros. Ambos pertenecen, según la clasificación de INRAE modificada, a muy alta altitud, a 3.600 metros y 4.150 metros, y aquí tienen un ejemplo importante de cómo se modifica la gasometría arterial. Me refiero a que el pH esté de por sí tendiente a la alcalosis, 743. Este es un pequeño estudio que hicimos con residentes permanentes en la Ciudad del Alto. La PO2 es de 58, obviamente está muy lejos de los 90 que se reportan a nivel del mar. La CO2 es de 26, está por debajo de 30, que es normalmente 30-40 lo descrito a nivel de la costa. Bicarbonato 20, saturación 91. Y aquí tenemos un regalito más, incluso a pacientes embarazadas les medimos la gasometría arterial. Vean ustedes, el pH de por sí es alcalótico, ¿no? Considerando valores descritos a nivel de la costa. Entonces, las guías que nosotros utilizamos en mi terapia intensiva, por lo menos las ajustamos con estos valores de gasometría arterial, buscando estos objetivos y buscando, pues, describir, vean ustedes, cómo el valor de PAFI para nosotros, para considerar la pronación de un paciente, no es 150, es 90. A partir de 90 es que nosotros consideramos la pronación, que tiene efectos igual espectaculares en nuestros pacientes en COVID-19, incrementando hasta un 67% a las 48 horas. Y la altitud, recordar que no mata por sí sola. Nosotros tenemos la misma cantidad de mortalidad de pacientes con COVID-19 en este artículo publicado en nuestra revista Respirar, que a nivel de la costa de Ecuador, de Colombia, de Brasil y demás, ¿no? Entonces la altitud no mata por sí sola. Les invito a que podamos en algún momento revisar este artículo. Y también hicimos un trabajo interesante sobre obstetricia crítica, demostrando que las pacientes embarazadas son pacientes con una predisposición a desarrollar cuadros graves y a una mortalidad alta. También, finalmente, ya mencionar que estamos estudiando otros factores en cuanto a la hemoglobina y a la respuesta a la hipoxia crónica, ¿no? Los niveles de eritropoyetina más bajos se asocian también en la altura a mayor mortalidad. Y este último artículo, en el cual demostramos que en la altura, la frecuencia respiratoria es incluso un poco más importante que el índice de ROX para determinar la respuesta exitosa a las cánulas nasales para oxigenoterapia de alto flujo. Idealmente mencionar que la medicina y terapia intensiva debe ser un traje hecho a medida, individualizado para cada paciente, en este caso, según la altitud que tenemos en cada ciudad. Muchas gracias por su atención. Antonio, mil gracias por tu presentación. Creo que es una explicación fisiológica muy interesante y creo que también vamos a tener herramientas para una discusión que pueda beneficiarnos a todos en nuestra práctica clínica diaria. Vamos a empezar con la sesión de preguntas. Vamos a tener 10 minutos para esto. Arturo y yo vamos a moderar esta sesión. Entonces, Arturo, si quieres empezar con tu pregunta, vamos primero a abordar al doctor Cornejo, posteriormente a Manuel y también posteriormente al doctor Antonio para tratar de englobar todos los temas que hemos tratado en esta gran presentación. Muchas gracias, Fabio, y a todos los presentadores. Rodrigo, en algún pasaje de tu presentación, tú nos hiciste notar que estaban en etapa de analizar cómo tal vez el estrés o la sobrecarga de trabajo en la unidad podía estar afectando parte de los resultados que estamos viendo en términos de mortalidad de nuestros pacientes. Particularmente, el ECMO es una técnica que implica un trabajo aceitado en equipo, que muchas veces se juega en pequeños detalles su éxito o fracaso. Frente a la pandemia COVID, los centros en Chile que disponen de ECMO, ¿tuvieron particularmente dificultades a la hora de ensamblar los equipos? ¿Aceptaron el desafío o tuvieron chance de hacer más procedimientos a más pacientes? ¿O al contrario, tuvieron que retraerse y asistir a menos de lo que se podía haber asistido?
Muchas gracias, tremenda pregunta. La verdad que lo que hicimos nosotros fue generar una comisión. Habíamos tenido experiencia antes en el país, habían incrementado las necesidades con la estrategia, así que ya teníamos algo más aceitado. Habían crecido centros ECMO en regiones, Chile, ustedes saben, más de 4.200 kilómetros, entonces era importante tener distintos centros, sobre todo hacer más desarrollo en los hospitales públicos que en los privados, y lo que hicimos fue centralizadamente generar esta comisión asesora del ministerio, que daba apoyo a esto, de manera que teníamos gente de turno que evaluaba los casos, hacía un filtro de ellos, priorizaba y veía según la logística la posibilidad de ocupación de UCI, y generamos un score de qué manera podíamos ir priorizando estos casos e incluso definir si era necesario hacer ECMO móvil debido a que el traslado en ventilación convencional no era muy posible. Entonces, además de cumplir criterios de inclusión, había toda una logística que revisar y aterrizarla a la situación del país, y una comisión externa no relacionada, ojalá dejando claro los conflictos de interés potenciales, evaluaba esto y le proponía un manejo. Así que eso nos ayudó a hacerlo de manera más concentrada y ir apoyando a los distintos centros. Además, tuvimos 13 en la primera ola y 15 en la segunda ola, haciendo soporte a los pacientes, y varió bastante, digamos, la cantidad de pacientes por centro, que es lo que mostré al final de la presentación. Creo que eso, si uno pudiera hacer una recomendación, eso ayuda a que en este ambiente tan complejo, ojalá las decisiones sean lo más criteriosas posible, considerando múltiples variables. Como tú mencionas claramente, es muy difícil poder abordar tremenda crisis de pacientes graves. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Yo creo que ojalá no estemos enfrentados a una cuarta ola con la severidad que acabamos de vivir, pero creo que es un aprendizaje importante. Tengo una pregunta muy puntual, Rodrigo, y es, los grupos que hacemos ECMO, hemos visto, algunos han puesto en práctica el prono en el paciente con ECMO. Sin embargo, hay una discusión importante de si fisiopatológicamente realmente los pacientes se van a beneficiar de esa intervención estando ya con este tipo de soporte y con el reto que implica pronar a un paciente que está con estos accesos vasculares tan complejos y de tan alto riesgo ante una pérdida de uno de ellos. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Yo creo que como en todo hay que ir de menos a más. Si uno no ha tenido mucha experiencia con el prono extendido, con ir a escáner en prono, etcétera, yo creo que priorizaría no hacerlo, pero nosotros que hemos desarrollado por más tiempo sí hacemos y creemos que hay un beneficio. Uno ve que el paciente parte con muy poco ml, está moviendo 40, 50 ml, con suerte con un diferencial, por ejemplo, de 10 o 15, y con el prono lentamente empieza a mejorar las condiciones, porque efectivamente en esos pacientes con pulmón que uno deja en reposo, claramente pierde oxigenación particularmente en este contexto. Así que, primero, si hay buen programa de prono, si hay experiencia, uno puede hacer más, si no, no lo hagan, pero si han tenido la experiencia, dejen a los pacientes. Creo que se simplifica una vez que el equipo completo, por supuesto, enfermería, los perfusionistas, el equipo cardioquirúrgico y el de la intensivo, está mirando al paciente. Al final no es tanto más complejo, pero para llegar a eso hay que haber experimentado casos antes. Los datos empiezan a mostrar, creo yo, hay un estudio clínico aleatorizado que está liderando COMS, que esperamos los resultados, pero yo creo que probablemente va a estar en esta misma línea. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por tu presentación. Creo que nos has enseñado mucho, como siempre. Manuel, vamos a empezar con las preguntas para ti. Yo tendría una primera inquietud, y es muy interesante los biomarcadores que utilizaron para evaluar en parte la respuesta o el nivel de severidad y la respuesta o el pronóstico que podrían tener los pacientes con este tipo de infección. Mi inquietud va hacia el planteamiento podría ser evaluar estos biomarcadores asociados a la utilización de algún tipo de estas terapias que han venido en desarrollo, algunas que muestran resultados tan contradictorios como por ejemplo, los antiinterleuquina 6, los anticuerpos monoclonales que están dados mucho más a los pacientes que tienen factores de riesgo y se infectan. Pues el Tocilizumab ha sido un ir y venir. Solidarity dijo que no, después algunos reportes parciales dicen que sí. ¿Tú crees, Manuel, que en este escenario, con la medición de estos biomarcadores,
a futuro, como pregunta de investigación, podríamos plantear la unión o interacción entre, sabemos que la medición de interleuquina 6, por ejemplo, y tocilizumab no funciona, pero estos biomarcadores podrían de alguna manera orientarnos a hacer un mejor screening de qué pacientes podrían beneficiarse de estas intervenciones. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Fabio, muy interesante, y creo que es materia de investigación a lo largo del mundo. Sin lugar a dudas que hay que ir transitando, buscar nuevas herramientas fisiológicas que incluyen los biomarcadores moleculares para ver los diferentes fenotipos de pacientes, tanto en COVID como en otras entidades que quizás nos han transcurrido y no las hemos visto con el detenimiento que estamos teniendo a lo largo y ancho de todo el mundo sobre esta enfermedad. Sin lugar a dudas que sí, hay que explorar esos escenarios, pero está mucho por saber. O sea, a priori uno puede tener la hipótesis de que puede encontrar algo y finalmente no encontrarla. Yo creo que es muy necesario seguir investigando en ese sentido, Fabio. Muchas gracias, Manuel. Te llevo un poco hacia al lado de la práctica clínica diaria. Nosotros siempre tenemos dilemas o puntos críticos en donde tenemos que tomar decisiones. Y en estos pacientes con COVID, uno de esos puntos era, bueno, hacemos una primera apuesta a la oxigenoterapia de alto flujo, la ventilación no invasiva, pero en algún momento todos nosotros hemos estado dudando si era o no el momento de intubar a un paciente y pasar a la ventilación invasiva. Siempre pensando, me hace acordar a la ventilación no invasiva en el EPOC, siempre cuando uno intuba un EPOC, cree que lo tendría que haber intubado 10 minutos antes. Pero en este caso, para todos los colegas que luego van a escuchar esta charla y que seguramente han pasado por estos dilemas, basado en tu experiencia y en los datos que nos has mostrado, ¿qué punto vos tomarías como clave para definir, bueno, este paciente va a tener que ir a la ventilación invasiva? ¿O en qué momento vos propondrías que el paciente tiene que dejar una VNI y pasar a la ventilación invasiva? Bueno, Arturo, muchas gracias por la pregunta, aunque es una pregunta cuya respuesta no existe todavía a lo largo de todo el mundo. En ese sentido, Rodrigo se está riendo, pero hay un grupo de investigación en Chile que hicieron un trabajo sumamente interesante, de resultados sumamente ricos. Muchos compañeros de él y él mismo han trabajado en esta línea. Entonces, esos resultados de ese trabajo chileno, voy a usar ese ejemplo del trabajo chileno para intentar contestar un poco esa pregunta. Ese trabajo es sumamente interesante, en el sentido de que ellos hacen dos grupos, un grupo que los intuban precozmente, porque hay una corriente de intubar precozmente a los pacientes con COVID. Y otro grupo al que se le ofrece primero tratamiento de sostén no invasivo, y ese grupo, la mayoría de los pacientes tienen éxito con el tratamiento no invasivo, de manera que ahí tenemos el final del cuento, ahí tenemos un buen panorama en ese trabajo de lo que es el final del cuento a esa pregunta, por lo menos de una experiencia chilena. Entonces, y a su vez, los pacientes que se intuban tardíamente tienen una mortalidad que estaba por arriba del 40%, no me acuerdo si era el 46%, una cosa así, versus una mortalidad del 17% de los intubados precoces, 17 o 18% de los intubados precoces. ¿Pero qué pasó? No se cuenta a todos esos que se le ofreció un sostén no invasivo y sobrevivieron sin necesidad de ser intubados. Y de manera que si uno hace las cuentas finales, hasta es un poquito inferior la mortalidad en el grupo al que se le ofreció un tratamiento de sostén no invasivo, de los cuales un subgrupo requirió ventilación mecánica y fallecieron más. Pero ahí hay un sesgo de selección en ese subgrupo como para analizar aquellos
de la intubación precoz versus lo de la intubación tardía. De manera que esa pregunta que vos estás haciendo, que es sumamente interesante, Arturo, y es de muy difícil respuesta, yo creo que uno tiene que hacer lo que mejor le hace con la mejor de las intenciones para con los pacientes y ofrecerle la posibilidad de sostén no invasivo y también, bueno, intubarlos cuando es necesario, cuando ya fracasaron, cuando realmente la están pasando mal y están sufriendo o trabajo respiratorio, sed de aire, y hay que también ofrecerle otra herramienta más porque si no, no van a sobrevivir o porque están sufriendo tanto los pacientes que esa es un poco mi visión, pero que hay que ofrecerles el sostén no invasivo antes y bueno, es un poco la respuesta, pero es un tema apasionante y que es imposible contestar tan rápido. Muchas gracias por tus respuestas. Gran proceso de aprendizaje y ese último tema súper discutido. Creo que además hieres muchas sensibilidades cuando se habla del tema, pero bueno, después de la presentación de Antonio, yo quisiera profundizar un poco en este tema con uno de los artículos que él mencionó y que además es coautor de ellos, y es la utilización de alto flujo y cuando se compara el índice de ROX con la frecuencia respiratoria. En una de esas publicaciones que mostró la frecuencia respiratoria mayor de 30 se convirtió en el principal predictor de fracaso de la utilización de este soporte de oxígeno a alto flujo. Hemos visto las polémicas entre el doctor Martín Tobín y el doctor Luciano Gattinoni. Estamos hablando de lo que acabas de mencionar, Manuel. Mi pregunta, Antonio, va en función de dos condiciones. Una, los contradictores de la utilización de este tipo de terapia, más que contradictores, van al punto de que cuando los pacientes tienen un drive respiratorio alto, que probablemente la frecuencia respiratoria es uno de los marcadores clínicos que nos está mostrando ese drive alto, el riesgo de mantener un paciente con soporte no invasivo o alto flujo es que hagan lesión autoinfligida y después vengan las graves secuelas que se han visto en algunos pacientes no intubados. Tu opinión respecto a eso, y basado en la información que tienes en el artículo que nos mostraste, ¿cuál es? ¿Qué sugerirías tú en la aproximación clínica en esos pacientes que están polipnéicos y que se decide ponerles terapia alta? Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Justamente es un artículo muy interesante, como yo decía, intentamos describir lo que sucede a diferentes niveles de altitud, ya que basados en la fisiología, concatenando un poquito con lo que mencionaba el doctor Vaz, tenemos diferentes parámetros. Evidentemente, nuestro volumen tidal sabemos que es un poquito más alto aquí en la altitud y la frecuencia respiratoria suponemos, y digo suponemos porque no está pues descrito como tal, que es un poquito igual más alto. Sin embargo, en cuanto a los componentes de esta fórmula, utilizamos en el artículo 2 puntos de corte porque fue mediante sensibilidad y especificidad. Con un índice de ROX mayor o igual a 4.88, se encontró pues que la sensibilidad y especificidad es muy baja. La sensibilidad llega al 44% y la especificidad del 48% nada más. Y con un índice de ROX incluso de mayor o igual a 3.3, llegan a 42% y una sensibilidad y una especificidad de 5%, son realmente muy bajas para la altura. Pero la frecuencia respiratoria fue el que demostró mucha mayor sensibilidad con 63% y una especificidad de 85% para identificar los pacientes que ya necesitaban pues un soporte mayor, ¿no? Invasivo en todo caso. En ese sentido es que es una expresión justamente de la necesidad, lo que mencionaba el doctor Vaz, de la sed de aire que tienen esos pacientes, el que encontrarse taquipneicos, en este sentido, demandando mayor oxígeno. Son pacientes que se encuentran agitados, ansiosos, consumiendo más oxígeno, y yo creo, en la línea de la anterior pregunta, que lo más importante siempre es la clínica. El encontrar un paciente que se encuentra cada vez más taquipneico, que se encuentra con una respiración superficial, con alteración de la conciencia, un Glasgow menor a 13 o deterioro incluso de 2 puntos dentro de la última hora, esos son los pacientes que requieren un manejo un poquito más avanzado, más invasivo. Yo siempre recuerdo dentro de esta pandemia, y ahí está el objetivo, ¿no?
teníamos un paciente que justamente era el papá de un residente que vino a rotar a la terapia intensiva donde yo trabajo, saturando 85-86%. Y eso hubiera sido impensable en Barcelona, en Miami, yo no no podría decir, ¿no? Yo roté una vez en Barcelona y son valores pues, bajos. En ese sentido es que el paciente se encontraba tranquilo, consciente, colaborador, con BNI, con ventilación invasiva con la máscara oronasal. Y se encontraba despierto, sin ningún uso de músculos accesorios, buenos parámetros vitales, buena diuresis, buena presión, buen todo. Y me decía el residente, R2 de segundo año, no lo va a intubar, doctor, 86 está bajo, lo normal es 90. Evidentemente, pero no hay que ser objetivo según los parámetros vitales, hay que ver la parte clínica. Y el paciente estuvo 5 días, comenzó a mejorar la saturación, 88, 89, 90, a su vez comenzó a mejorar todos los parámetros en la gasometría y nunca se lo intubó. Terminó muy bien y salió gracias a esa aproximación fisiológica, si vale el término, y en ese sentido clínico, viendo lo que tenemos al paciente al lado, yo creo que es muy importante lo que nos revela también este artículo, que específicamente de forma aislada, la frecuencia respiratoria es un indicador igual muy importante de la parte clínica, que también nos expresa una compensación, un grado de compensación de que ese paciente sí puede evitar el llegar hasta la ventilación invasiva que sabemos tiene resultados mucho peores, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Para finalizar, tomando parte de los datos que tú presentaste sobre la respuesta de los pacientes en la altura al prono, en donde obviamente tuvieron que adaptar el punto desde el que partían de saturación o de presión arterial de oxígeno, ¿qué ocurre con el CO2 cuando el paciente pasa a prono? ¿Hay algún cambio relacionado con esa condición fisiológica de base en la que los pacientes hiperventilan un poco más que en el llano? ¿O después que el paciente pasa a prono tiene un comportamiento similar a los que vemos en otros reportes o en nuestras propias unidades? Muchas gracias por la pregunta. Pues en la gráfica que la mostré de manera muy sucinta, pues podíamos ver que los índices de oxigenación en cuanto a la PAF y la PO2 eran las que más se incrementaban. ¿Qué pasa con el CO2? Se incrementa muy poquito al pronar a los pacientes con el pasar del tiempo a las 12, 24 y 36 horas. ¿Qué significa? Es como si se reperfundirían mejor las unidades alveolares y permitirían mayor intercambio gaseoso, incluso la exhalación de CO2. Al finalizar un periodo prolongado de 48 horas, 5 días incluso de pronación, que también hemos utilizado periodos prolongados. Pero existe un momento inicial en el cual el CO2, entre las 18 a 24 horas, se eleva. Es como si durante ese primer día, fisiológicamente de igual manera, se redistribuyera el flujo, ¿no? Lo que sucede al pronar a los pacientes y también las presiones, y después de eso se abrirían las unidades alveolares y después de las 24 horas comienza a exhalarse mejor el CO2. En términos más concretos, se eleva el CO2 a nivel sanguíneo, en la gasometría arterial en las primeras 24 horas, pero luego comienza a disminuir hasta normalizarse. Excelente, muchas gracias, Antonio. No sé, creo, Fabio, que estamos en condiciones de ir cerrando nuestra participación. Perfecto. Mil gracias a nuestros expositores. Creo que ha sido muy productiva esta presentación. Nos llevamos mensajes muy interesantes. Es un honor compartir con ustedes nuevamente, verlos, ver que están bien, que vamos saliendo airosos de esta pandemia. Eso me da muchísima alegría y de corazón espero que el próximo congreso ya estemos nuevamente compartiendo. Muchas gracias, muy amables. Arturo, por favor, si quieres entonces dar el cierre ya final. No, la misma idea que vos, Fabio. Muchísimas gracias a todos. Creo que seguimos siendo una comunidad fuerte, que en torno a la atención de pacientes graves seguimos construyendo a pesar de todas las dificultades que venimos enfrentando. Y creo que sí, estamos todos deseosos de que nuestro próximo encuentro sea presencial y poder disfrutar en algún rincón de Latinoamérica nuestra próxima reunión. Muchísimas gracias a todos. Bueno, es un gusto estar dirigiendo esta sesión en la cual vamos a conocer parte de los trabajos ganadores a este Congreso ALAT, y tenemos el placer de recibir colegas de diferentes puntos de Latinoamérica que van a aportar su experiencia, sus resultados y probablemente convertir esto en una sesión de intercambio muy rico entre todos nosotros. En primer lugar tenemos desde la ciudad de Guatemala
al doctor Maynor Palma, que es internista y neumólogo, trabaja allí en Guatemala en el Hospital Roosevelt, que nos va a brindar parte de su trabajo dedicado a la utilización del ultrasonido pulmonar en el momento de valorar el riesgo de intubación y mortalidad en pacientes con neumonía por COVID-19. Un gusto recibirte, Maynor, y pasamos a escuchar tu presentación. Muchas gracias a todos. Es todo un honor estar acompañándolos por acá. El título de mi investigación es Ultrasonido Pulmonar y esa asociación con el riesgo de intubación y mortalidad en pacientes con COVID-19. A manera de introducción, debemos recordar que COVID causa una neumonía que puede requerir cuidado intensivo o en su efecto ventilación mecánica y que tiene un impacto muy alto en la carga de mortalidad en el último año y medio. Sabemos que para su diagnóstico y pronóstico necesitamos pues herramientas que sean útiles para poder dar una adecuada terapéutica y dirigirnos. Sabemos que el ultrasonido pulmonar es una herramienta sumamente útil. Esta, pues definitivamente tiene ventajas sobre la radiografía de tórax y la sensibilidad y especificidad es muy buena comparada con la tomografía axial computarizada. La suma de los artefactos que nosotros conocemos, la interpretación del ultrasonido como tal, se ha denominado como puntaje de severidad del ultrasonido pulmonar. Y este puntaje va desde 0 a 36 puntos según la suma de cada una de las zonas afectadas. Los objetivos del presente estudio pues, fueron evaluar esa relación del puntaje de severidad con el riesgo de intubación y mortalidad. Asimismo, pues, fue describir cómo se correlacionaban estos hallazgos de este puntaje con otras características, como las características clínicas y de laboratorio de pacientes que cursaban con neumonía por COVID-19 durante la pandemia. Entre los materiales y métodos, pues este es un trabajo que se realizó de marzo a septiembre, es un trabajo transversal, descriptivo. Incluimos 144 pacientes que fueron atendidas en la zona COVID-19 del Hospital Roosevelt en Ciudad de Guatemala. Los criterios de inclusión pues eran todos aquellos pacientes que desearan participar en el estudio y firmaran el consentimiento informado, que tuvieran datos clínicos, radiológicos y del laboratorio de neumonía por SARS-CoV-2. Se confirmó la infección mediante el PCR en tiempo real, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y excluimos a aquellos pacientes en los que no pudimos tener un acceso al expediente por diversas razones o motivos, que no contáramos con los laboratorios completos que se solicitaban, que no se los hubiera realizado ultrasonido pulmonar o que en su defecto tuvieran ventilación mecánica invasiva. También excluimos a aquellos en los que estuvieran en CPAP, porque consideramos que la presión positiva al final de la expiración o PIP podría alterarnos un poco los artefactos o la suma de este puntaje de seguridad. Pacientes con EPID previa o alteración estructural también fueron excluidos, ya que estos iban a tener alteraciones pulmonares por default. A su ingreso, pues, 2 neumólogos con experiencia de más de 3 años en ultrasonografía torácica les realizaron el ultrasonido en las primeras 48 horas de su ingreso. Utilizamos el protocolo de 12 zonas estandarizado con una sonda convexa de 5 MHz y evaluamos según el ejemplo que tengo acá en esta figura cada una de las zonas y pues le dimos el puntaje mayor. Esto ya propuesto desde hace mucho tiempo por el doctor Lichtenstein, y sumamos, ¿no? Fuimos sumando cada una de las zonas, y pues el resultado podría ser de 0 a 36 puntos. Estos pacientes, evidentemente, fuimos comparándolos entre hombres, mujeres, aquellos que tenían un puntaje de ultrasonido o de severidad menor o mayor a 16. ¿Por qué escogimos los 16 puntos? Pues porque por literatura y por antecedentes sabemos que estos pacientes que tienen más de 16 puntos de ultrasonido pulmonar tienen mayor probabilidad de riesgo de complicaciones. El desarrollo de un SIRA o mortalidad es mucho más alta. En cuanto a los resultados, pues acá en la tabla 1 les presento las características de nuestros 144 evaluados. El 73% pues fueron hombres, con una media de edad de 53 años y una desviación estándar de más o menos 12. Es una población joven, sabemos que en Latinoamérica y sobre todo en Centroamérica, Guatemala,
la pirámide pues se compone básicamente de personas jóvenes. El índice de masa corporal era de 28 más menos 5. Esto pues nos pone en categoría de sobrepeso y obesidad. Las comorbilidades más frecuentes encontradas en nuestros pacientes fueron diabetes mellitus tipo 2, fueron hipertensión arterial sistémica y evidentemente la media de edad de días de síntomas antes de su ingreso eran de 6 más 4 aproximadamente. Algunos pacientes consultaban antes, otros se tardaban un poquito más. Los categorizamos según las recomendaciones de OMS en aquellos pacientes como leves, moderados, severos y críticos. Sabemos que esto fue modificándose durante el transcurso de la pandemia, pero en nuestra población, pues la mayor parte de pacientes, 42% de los evaluados cayeron en esa categoría de severos. Únicamente 27% de ellos desarrolló falla renal. Sabemos que esto también es un factor de mal pronóstico. Y encontramos que el SIRA moderado para ellos era el más frecuente, un 32%, pero pues también teníamos una población muy alta de SIRA severo. Nos tocó que intubar al 32% de ellos, no porque no quisiéramos intubar a todos, sino porque al inicio de pandemia pues todos teníamos mucha precaución con la aerolización, etcétera. Afortunadamente tuvimos cánulas de alto flujo que nos ayudaron a manejar a estos pacientes y de forma global falleció el 35% de nuestros pacientes evaluados. En cuanto a los parámetros clínicos, encontramos que pues la mediana de la saturación de oxígeno estaba muy baja, un 78, esa hipoxemia feliz que se ha descrito en el último año, y pues encontramos mucha taquicardia, taquipneica, taquipneico los pacientes, etcétera, con aumento del esfuerzo respiratorio. En cuanto a los laboratorios de ingreso, nos llamó mucho la atención que nuestros pacientes pues cruzaban con los datos que se conoció con lo denominado de síndrome de liberación de citoquinas o tormenta de citoquinas, y estos pacientes pues las medias pueden observar ustedes que la media de leucocitos, neutrófilos, radioneutrófilos, linfocitos pues eran altas, ¿no? Marcadores de inflamación como dímero D altísimos, con desviaciones estándar y rangos intercuartiles muy altos, velocidad de cementación. Asimismo, la mediana del puntaje de ultrasonido pulmonar para nuestros pacientes fue de 23 puntos más menos 6, esto es un puntaje muy alto, y con base en esto tenemos los resultados de esa relación que nos interesaba. Aquellos pacientes que tenían una puntuación más de 16 puntos comparados con los que tenían menos de 16 puntos, tuvieron una probabilidad de 64 veces más de ser intubado, de fallecer. Es lo que se observa en este gráfico. El intervalo de confianza es este, y pues con una significancia estadística. Por otro lado, el riesgo de intubación en esos mismos pacientes que tenían una mediana de puntaje o una media de puntaje mucho más alto, pues les confirió 53% veces más probabilidades de ser intubados comparados con los que no. Por otro lado, a nuestros pacientes nos interesó mucho estas variables, si se relacionaba o no el puntaje de ultrasonido con otras variables, por ejemplo, las clínicas o las de laboratorio. ¿Y para qué? Pues bueno, en algunos lugares no se cuenta específicamente con todos los marcadores de inflamación y usarlos como subrogados, que esa era una parte de haber realizado el estudio, o ponerlos como intercambiables, aunque en algunas ocasiones no se puede hacer, pues encontramos esto, una correlación negativa con la SPO2 y el radio SAFIO2 y con el número, el recuento total de linfocitos, una correlación de Pearson entre leve a moderada con significancia estadística y una correlación positiva, o sea, entre más alto estaba el puntaje de ultrasonido pulmonar, más altos iban a estar estos leucocitos, neutrófilos y obviamente el radio linfocitos neutrófilos, que sabemos que también es un factor de mal pronóstico. Hoy por hoy conocemos algunos modelos de pronóstico en COVID y esta es una de las variables que se han utilizado también. Pues nuestras conclusiones fueron que existe una relación entre el puntaje de severidad, encontramos esa relación del ultrasonido con el riesgo de intubación, con la mortalidad de nuestros pacientes,
y que sí hay una correlación que es demostrable con estos pacientes, estas características clínicas y de laboratorio. Evidentemente, este es un estudio que tiene algunas debilidades, como que es un estudio transversal, no es un estudio prospectivo. La N no es una N muy grande, lo conocemos, pero entre las fortalezas es que en nuestro hospital protocolizamos nuestra forma de utilizar el ultrasonido pulmonar, debido a que por ser una zona COVID y lo que sabíamos al inicio de pandemia, era muy difícil tener radiografías o tomografías, y nos guiamos mucho la terapéutica de esta manera. Podíamos hacerlo de forma al pie de la cama del paciente, no hay radiación ionizante, nos permitía tomar conductas, por ejemplo, si en algún dado caso encontrábamos algún derrame pleural, que no era lo más común, eso no era tan común en COVID, pero nos permitía guiar las cosas, ¿no? Guiar procedimientos como catéteres venosos centrales. Sin más que agregarles, la verdad es que una vez más, muy agradecidos con todos ustedes. Esta es la parte del equipo al que yo pertenezco. Este es un hospital en Ciudad de Guatemala. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Maynor. Como primeras palabras, quiero agradecerte a ti y a todo el equipo de investigadores, porque han presentado una serie de datos que, más allá de las debilidades que tú mismo señalabas, son resultados compactos, que son creíbles y que dan buena base como para poder seguir trabajando en esta área. Esperemos que fuera de pandemia COVID, pero realmente es un buen paquete de datos como para empezar a conocer qué potenciales tiene esta herramienta en esta patología. A punto de partida de lo que presentaste, quisiera hacerte un par de preguntas. Primero, reconocer que hay una fortaleza que tú no mencionaste ahora al final, pero que realmente tener 2 operadores entrenados, que fueran los mismos que hacían el seguimiento y la evaluación de pacientes, me parece fundamental, porque uno de los problemas que creo que tenemos en todos lados donde utilizamos la ultrasonografía es muchas veces la poca capacidad que tenemos para dejar documentados. No todas las historias clínicas aceptan que se guarden los videos de las evaluaciones de los pacientes, y muchas veces la interpretación de los signos, de los artefactos, como vos bien decías, cambia mucho de operador a operador, pero al tener un grupo reducido y bien entrenado, creo que ustedes han logrado minimizar esos sesgos de interpretación que muchas veces vemos. Yendo concretamente a las preguntas, ¿tuvieron que descartar muchos pacientes? En Ciudad de Guatemala fuimos a un encierro por parte del gobierno empezando marzo del 2020, pero para junio, julio nos desbordamos de la cantidad de pacientes que teníamos, que si bien los datos nos dicen que estos pacientes tenían cierto grado de obesidad y sobrepeso, la verdad es que utilizamos la sonda convexa de 5 MHz, los parámetros para abdomen, se protocolizó de la manera de que fuera el mismo operador el que hacía el paciente consecutivamente, tratar de reducir los sesgos del ultrasonido, y evidentemente fue muy poco, doctor. La respuesta concreta es fue muy poca gente la que logramos excluir. Sí excluimos otras personas que cuando los evaluábamos al ingreso, pues estaban muy graves y necesitaban ventilación mecánica no invasiva. Entonces ellos pues entraban de una vez con el CPAP. En algunos casos, pasada la pandemia, empezamos a utilizar también los helmets, ¿no? Viendo la experiencia de lo que nos pasó a todo el mundo en Italia, en Nueva York, etcétera, y encontramos que pues sí, aplicar PIP, lo sabemos, fisiológicamente va a modificarnos el ultrasonido. Tal vez que fue la mayor cantidad que sí logramos excluir. No fue por obesidad, doctor, o por malas ventanas, sino que fue por que se tenía que llevar a una ventilación mecánica invasiva, no invasiva. Otra pregunta. ¿Tienen más o menos, me hago cargo que es un equipo ya entrenado, cuánto tiempo les demora hacer la evaluación pulmonar? Sobre todo pensando que muchas veces el temor de los equipos asistenciales era minimizar el tiempo de exposición frente a pacientes COVID positivos. ¿Tenés una idea aproximada de cuánto demora en hacer una evaluación pulmonar?
Sí, doctor, estábamos en un rango entre 5 minutos en promedio, máximo 10. Perfecto. Protocolizadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, se grababan los datos, se sumaban. Luego también llevábamos a revisión en conjunto con el equipo la suma, cómo se había hecho, para que esto quizás no lo muestro, que es esa correlación intraclase, ¿no? Entre el operador y también disminuir ese sesgo, pero 5 minutos en promedio, doctor. El tiempo de exposición es poco y corto. Y era Una última pregunta, Maynor. Sí. Las ultrasonografías las estaban haciendo en las primeras 48 horas que tomaban contacto con el paciente en el sector de asistencia. ¿Tienen una idea o han logrado estimar estos pacientes que cruzaban el límite de los 16 puntos, a cuánto tiempo terminaban intubados y ventilados? O sea, ¿qué capacidad en el tiempo tenían ustedes de predecir eso? Wow, doctor, sí, la verdad es que esto era nosotros evaluábamos en las primeras 48 horas, nos dábamos cuenta que si la intervención en este caso no era agresiva, si no hacíamos una cobertura adecuada de antibióticos, por ejemplo, les mencionaba yo que tratamos de hacer como subrogados, porque tal vez no teníamos niveles de interleucina 6 en el hospital, pero si teníamos un ultrasonido pulmonar alto, vidrio esmerilado, que es la traducción del artefacto. Decidimos utilizar mucho tocilizumab, doctor, no teníamos acceso en ese momento a remdesivir, y teníamos esteroides, cualquiera de su forma, dexametasona e hidro, y en 48 horas nosotros veíamos que si el paciente no mejoraba con la intervención y seguíamos haciendo el ultrasonido y seguíamos viendo el mismo puntaje o más puntaje, empezaban a aumentar sus probabilidades exponencialmente. No lo tengo acá, doctor, sí está en la base de datos, se puede analizar, se puede mostrar esto, porque es muy interesante, ¿no? Por cuánto tiempo más, no lo sé, por días, etcétera, cómo iba cayendo esa cantidad de pacientes en intubación o en mortalidad. Sí, sobre todo por la previsión y el probable consumo de recursos humanos y de camas en cuidado intensivo. Sería bien interesante tener ese dato. Bueno, realmente me gustó mucho el trabajo de ustedes, los felicito nuevamente. Muchas gracias. Por algo también forman parte del grupo de trabajos premiados, así que coincido con los colegas que evaluaron su trabajo. Muchas gracias, doctor. No tengo más preguntas. Bueno, continuamos con la exposición de trabajos premiados en nuestro Congreso ALAT. Y ahora toca el turno de colegas de Chile. Tenemos el gusto de estar con la doctora Nicole Fritzsche, que es médico residente de neumología en el Instituto Nacional de Tórax en Santiago de Chile. Bienvenida, Nicole. Vamos a escuchar entonces tu presentación sobre este trabajo que versa sobre la influencia del sexo en el desarrollo de neumonía grave en pacientes COVID-19. Adelante, Nicole, te escuchamos. Muchas gracias. Como bien decía el doctor, este trabajo se titula Influencia del sexo en el desarrollo de neumonía grave secundaria COVID-19 en Instituto Nacional del Tórax en Santiago de Chile. Y en realidad la pregunta surge en base a la simple observación en que nos llamaba mucho la atención que teníamos mayormente pacientes hombres, muchos más varones que mujeres, y al revisar la literatura, lo que estaba pasando, digamos, un poco en tiempo real en otros lugares con COVID-19, encontramos que describían también que los hombres podrían tener mayor riesgo de sufrir infecciones graves, ya por SARS-CoV-2, debido a que en otras partes también el número de hombres hospitalizados era mayor al de mujeres, incluso en un 50%. ¿Ya? ¿Por qué? No está claro. Ya hay algunas teorías de que la respuesta inmune de las mujeres sería más eficaz contra virus y por tanto tendría casos menos graves de COVID. Lo que hicimos fue un estudio retrospectivo descriptivo, ya con aprobación de nuestro comité de ética confidencial. Tomamos como población a todos los pacientes
con SARS-CoV-2 que ingresaron a nuestra UCI entre el 9 de abril del 2020, que fue el primero, hasta el 31 de agosto del 2021. Registramos los datos en un formato estandarizado. Es una base que también está complementada con documentos de enfermería y algunos exámenes de laboratorio que en este momento no vamos a analizar. Y para el procesamiento de datos usamos un software clásico, un SSPS, con pruebas ANOVA y chi cuadrado fundamentalmente. Entonces, ¿qué encontramos? Tuvimos un N de 389 pacientes en total, y vemos que el 64% eran hombres. Luego hicimos un subgrupo con los pacientes que tuvimos en asistencia ECMO, que fueron 47, y en este grupo también veíamos que el 77% eran varones. Sin embargo, ninguno de los dos, ni el grupo ni el subgrupo, ya resultaron con diferencias significativas entre hombres y mujeres. Por otro lado, la comorbilidad más frecuente y que nos llamó la atención fue el IMC. Aproximadamente el 80% de nuestros pacientes están en condición de sobrepeso, obesidad o megaobesidad, que definimos como un IMC mayor a 40. Y justamente en este grupo de megaobesos, que fueron casi un 6% de los ingresos, lo que destacaba era que esta relación se invertía. Aquí era un 60-30 a favor de las mujeres, un 60% mujeres, 30% hombres, con una significancia estadística menor al 0,001. Luego analizamos diferencias de edad, que eran bastante parecidas, en promedio 55 y 51 años, apache de ingreso con una media de 12 para ambos grupos, necesidad de intubación orotraqueal, ya un 64% en total de hombres, y los días de ventilación mecánica en promedio eran 19,4 hombres versus 18,3 mujeres, ¿ya? ¿Cuántos pacientes nosotros manejamos en posición prono, que ahí usábamos como medida local una PAFI en el fondo menor a 150 con sedación y bloqueo neuromuscular en RAS-5, ¿ya? Un 67% fue hombre, ¿ya? Y los días de estadía en UCI, 18,05 con 16 días, y los fallecidos. Fallecieron 95 pacientes de los 389, y el 65% de los fallecidos fueron hombres. Sin embargo, no hubo diferencias significativas estadísticamente. Por lo tanto, pese a nuestra observación clínica, hipótesis y descripción de la literatura, en nuestra UCI el sexo no constituye un factor de riesgo por sí mismo para el desarrollo de cuadros graves por neumonía secundaria COVID-19. Sin embargo, en el subgrupo de megaobesos, es decir, IMC mayor a 40, las mujeres sí tienen mayor riesgo de ingreso a UCI que los hombres. Ya, por otro lado, es interesante el subgrupo ECMO, que son muchos más varones, pero no alcanza a ser significativo. Probablemente aumentando nuestro N vamos a tal vez encontrar diferencias, pero es algo que está en evolución. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Nicole. Unos resultados bien interesantes, porque me gustó porque haces el recorrido paso a paso de cómo analizás desde la primera hipótesis, que es una observación y que desencadena una línea de investigación y análisis posterior, y volvemos a eso que tú dijiste muy bien. Más allá de nuestra primera percepción, después los números nos están mostrando otra cosa. Contame un poco,
para conocer algo del lugar y de la manera en que se seleccionaron estos 389 pacientes. ¿Estos pacientes son todos graves, todos quedaron ingresados en área de cuidado intensivo o había algunos que estaban fuera de área? Esta población es bastante representativa de Chile en el sentido que en el instituto recibimos pacientes desde el norte hasta el sur, y en ese sentido, por necesidad de camas, recibimos pacientes de todas las regiones del país. Y sí, efectivamente todos estos pacientes fueron ingresados en UCI, pero no todos se intubaron, hay unos algunos se manejaron principalmente con CENAF. Bien. Y contame otra cosa, ¿tenés algún dato poblacional de Chile en el que te hable que la proporción de contagiados entre hombres y mujeres fuera distinta? Porque un posible sesgo es que cuando tú tomás una muestra de una población que tiene más nivel de contagio hombres que mujeres, esa muestra te va a quedar naturalmente con que va a haber más graves hombres que mujeres, por ejemplo. ¿Tenés algún dato de esos? No lo tengo. Pero tal vez sea algo bueno para que en el mismo periodo en que ustedes recolectaron los datos del instituto, conocer si hay información nacional que hable de que en la población, en la calle, se estaban infectando más hombres que mujeres. Cosa poco probable, porque en realidad con la circulación comunitaria lo que deberías observar es que hay un nivel de contagio similar y que por algún motivo, que en principio parecía ser el sexo, pero después al analizar los datos lo descartás, terminás seleccionando una población de pacientes graves en el que parece que había más hombres que mujeres. Un dato que me pareció bien interesante fue la distribución de índices de masa corporal que hay en tu población de estudio, donde solo un 17%, por lo que llegué a ver, tenían un índice de masa adecuado para su edad y sexo, y después tenías dos grandes franjas de 35-37%, donde había sobrepesos y ¿eso te parece que refleja el perfil de la población chilena? Sí, eso totalmente. La prevalencia, la última encuesta nacional de salud de sobrepeso y obesidad en Chile es alrededor del 60%. Nuestra muestra es 77%, pero no está tan lejano. Bien. ¿Recordás si fue particularmente más complejo tratar este grupo de mega obesos dentro de las áreas de cuidado intensivo? Este grupo de mega obesos no fue más grave que los demás. Muchos se fueron de alta a casa, pero claro, uno los recuerda más en el fondo por la demanda clínica de los cambios de posición, los pronamos a varios, hasta 180 kilos, pero en realidad no constituyó un factor de mortalidad la megaobesidad, solo de ingreso. Viste que con la obesidad seguimos teniendo un gran dilema, ¿no? Porque la obesidad como enfermedad comunitaria está notoriamente asociada con un montón de malos resultados a nivel salud, pero van varios subgrupos de enfermedades de pacientes críticos donde la obesidad tiene ese rol dual, donde algunos llegaron a plantear incluso que hasta podía proteger al paciente grave en algunas patologías. Me parece que el trabajo de ustedes, probablemente en la medida en que puedan seguir agregando datos, seguir puliendo detalles, probablemente sea un grano más que ayude a definir cuánto más graves o cuánto más protegidos están estos grupos de pacientes, en este caso con COVID. La verdad que te agradezco mucho, felicito también a todo el grupo de trabajo, porque realmente es con estos pequeños escalones como vamos construyendo la escalera. Muchas gracias.